Hoy, 6 años después y sabiendo cómo funciona el nuevo Genshin Impact, que nada tiene que ver con cómo fue el juego cuando empezó y las primeras ilusiones y emociones que nos provocó a todos en esas primeras exploraciones por Mondstadt, en esos primeros pools y en esas primeras tiradas a los primeros banners, esa primera experiencia, esa ilusión y esa mariposita en el estómago de decir wow, a día de hoy lo que conocemos no es lo que tuvimos hace 6 años y no es que haya ido a mejor, sino que solo ha habido más cantidad y sabemos el estado actual del juego. Todas las guías y todos los tips anteriores, incluido mi canal con autocrítica, han envejecido exageradamente mal. Todos los tips globales, virales, con millones de visitas en infinitos canales, ya no sirven para lo que es el juego actualmente. Así que voy a hablaros de los 5 puntos más importantes que a día de hoy reúnen todo el juego y os voy a dar las dos partes de cómo hay que llevar a día de hoy cada una de las cosas, principalmente enfocado al presente del juego, a los nuevos jugadores, pero sobre todo, porque van a encontrarse esos tips incluidos en mi canal, a los antiguos, que tenéis el mindset, tenéis, digamos, los patrones y las rutinas establecidos de entender o creer que hacíais algunas cosas bien, y ahora vamos a explicar cómo realmente se podría enfocar con esta nueva visión y cambio en el juego. Así que dejar un buen like, una buena ulti de Bennett, suscribiros, dejar un buen comentario para el algoritmo de estar ahí un día más detrás de la pantalla. Recordad que apoyáis muchísimo Free to Play el canal, mucho más de lo que pensáis y que ayuda increíble, gracias de parte de todo el equipo del canal. Recordad que para las 2 bendiciones lunares que hay cada día por apoyar el canal de forma Free to Play, para vosotros ayuda y lo que más hace que las podáis ganar son los puntitos del hype y suscribirse con campanita. Que aprovechen si están comiendo, gracias por estar ahí detrás de la pantalla. Bienvenidos e invitados a los streams, link aquí abajo en la descripción, que hace tiempo que no lo digo en los vídeos, pero si lo digo, viene más gente, así que vengan a los streams. Y vamos con los tips que nos han dado a todos y que ahora son errores descomunales. Nos hemos aconsejado mal. Vamos a ir, porque lo he dividido en 5 literalmente para que tengamos todo claro. Y como os he dicho, no voy a decir esto está mal y ahora lo que está bien es esto. No, voy a decir esto es todo lo que se ha dicho alrededor de esto y según cómo es tu forma de jugar y cómo pretendes llevar las cuentas, hay estas opciones. Primer punto. El mapa. Y el tip normalmente, o la forma de jugar de la mayoría, siempre ha sido hacerse todo el mapa. Sé que hay muchos que lo dejan a media, sé que hay gente que le da pereza, sé que hay gente que no quiere sacar el 100% de cofres y con el 100% que te refleja el mapa, que no es el real, ya están a gustos por un tema de calma y de paz mental, etc. Los tips normalmente siempre han sido hace todo el mapa, rasca todas las migajas, si no, no puedes sacar todo. Y en otros casos los tips también han sido el bueno, no te agobies, haz lo que puedas. Sabéis que hay un montón de mapas interactivos e incluso hay un montón de canales de YouTube que lo que hacen son guías de cofres para sacarte, y que sigas la guía de cofres para sacarte el 100% real de cada zona con todos los cofres y todas las protogemas. ¿Cuál es la realidad de todo esto sin ir más lejos? La realidad es que hay gente que sí que lleva todo esto al extremo porque le gusta y porque quiere y que sí que se saca el 100% de los cofres y las zonas, y que ya sabéis, os recomendé en muchos sitios, que en muchas comunidades y en mi Discord, link aquí abajo en la descripción, podéis preguntar cuál es el máximo de cofres que hay por cada zona nueva. Por ejemplo, en la última fueron 230, si no recuerdo mal, en total, que fue la zona que salió de Mondstadt más el santuario este que parecía Celestia, pero no. Entonces, pues que tienes 120 o 115 y el 100% de todas las zonas estás a gusto. Perfecto. ¿Por qué? ¿Y dónde viene el tip actual? El tip actual y la evolución de esto es que ya hemos hablado de que Hoyoverse a día de hoy cada día está más restrictivo, da menos recursos, pero te exige mucho más tiempo para conseguir estos recursos y hay mucha más oferta de personajes, no vas a poder sacar todos y de hecho eso hace que con menos recursos y más personajes tengas lo que se reconoce como menos poder adquisitivo y los productos aumentan de valor porque hay menos recursos y más demanda, porque la cosa aquí es que la gente sigue queriendo igual o más los personajes. Entender eso como una regla básica de mercado. ¿Qué significa? Que a día de hoy explorar el mapa tiene más valor y más sentido, pero lejos de irnos a sacar el 100%, os hago un cálculo muy rápido para que entendáis dónde está el tip malo y el tip bueno, y es, si os faltan, atentos a esto, 100 cofres
de 2 protogemas por cofre, que por desgracia esto es la media de las protogemas por cofre, porque los cofres la mayoría son los comunes chiquitos, son 200 protogemas. 200 protogemas es un poco más, 40 protogemas más que un deseo. Es decir, incluso sacando 100 cofres o logros o lo que sea, vas a rascar apenas un deseo. Aquí está el argumento de igual no hace falta explorar todo al 100%, pero ahora os digo todo lo contrario. Si sacáis esos cofres y os faltan en cada una de las, no sé, casi 60 zonas que puede haber de farmeo a día de hoy en Genshin Impact, igual si sacáis cerca de un pity, incluyendo el resto de migajitas que podría haber entre logros, misiones ocultas, cofres de este estilo y otras formas de farmear protogemas. Entonces, ¿cuál es el tip antiguo y cuál es el matiz actual? El tip antiguo es que normalmente migajear todo era lo mejor. El tip actual es que es mejor recomendaros no dejar y volver al juego por épocas y luego pegaros un atracón de contenido, sobre todo exploración negativo, y que juguéis de manera constante sin pensar en dejarlo como hacíais anteriormente, pero sin llevarlo al extremo, y cuando juguéis todos los días, que yo sé que cuando uno juega todos los días siempre tiene esa ansia de conseguir un poco más, siempre vais a poder sacar ese poco más porque son las migajitas que se escondieron en el mapa. Esa es la forma más sana y equilibrada de hacer las cosas. Siguiente punto. El tema de los recursos, lo de ahorra, no sé qué, planifícate y toda la cuestión. Pues bien, con las premisas anteriormente explicadas sobre el nuevo rumbo del juego, que no voy a repetir porque soy muy listo si ya la sabéis, ¿qué es lo que se aconsejó mal y qué es lo que actualmente necesitamos? Pues bien, esto es muy fácil y por desgracia para vosotros no es lo que os gustaría escuchar. No os voy a contar lo que he dicho en otros vídeos de que no está bien el tip y nunca lo estuvo de tira por lo que te guste, porque eso fue lo que más arruinó cuentas, lo que más hizo que la gente dejara de jugar al juego, lo que más hizo que la gente no volviera al juego y lo que más hizo que la gente se sintiera frustrada porque no avanzaba. Eso es literalmente el tira por lo que te gusta. Es el primer paso a la destrucción de la cuenta. Eso no voy a comentarlo porque, como ya lo dije en su momento, los años me han dado la razón y actualmente es algo muy importante tenerlo en cuenta. No tira por lo que te guste, sino el equilibrio entre lo que te guste y lo que te ayude. Os voy a hablar de otra cosa más complicada aún, más compleja, y que por desgracia esto no es bueno para ningún jugador. Y es que si bien antes siempre se hablaba sobre planificar, sobre que los free to play no deberían mirar el banner de armas, sobre que nada de multis de respeto y tal y lo demás, la realidad es que a día de hoy esto es mucho más estricto si pretendes no terminar frustrándote con el juego. No solo sigo viendo gente que se enfada y que dice, ay, perdí 2.50-50, me enfadé un montón, dejé el juego y me fui a otro. Veo gente a día de hoy que de hecho denomina Genshin como estafa por perder 3.50-50, cuando a día de hoy Genshin, no es por defenderlo, pero cuando pierdes 3.50-50, el cuarto no puedes perderlo porque existe la captura del resplandor, cosa que no tiene ningún otro gacha. Es decir, te evita y te amortigua la mala suerte y al cuarto 50-50 te asegura ganar ese 50-50, entonces al final siempre vas a poder llegar al límite de 3.50-50. Es decir, por un lado es muy racional gente que llega a estos puntos y es mucho más normal de lo que pensáis. A mí me sigue sorprendiendo a día de hoy, pero lo peor que ocurre a día de hoy en Genshin es que no solo tienes que planificar y migajear todo lo que hemos hablado y que cada vez dan menos recompensas, sino que a día de hoy ya no solo hay que planificar por un solo personaje y atender a todo lo anterior, sino que ahora hay que planificar casi por equipos. Y esto ya no es un personaje, normalmente son al menos 3-5 estrellas por equipo. En el caso del equipo, y os pongo los ejemplos perfectamente de Notcry, ha habido 4 equipos y los 4 te han sacado un equipo nuevo completo. En el caso de Flints ha sido Inefa, ha sido Columbina, que es la Arconte, y luego tenemos a Sakarosa, que es la que te da la flexibilidad de que el personaje ya lo podrías llegar a tener, pero resulta que ahora Flints con Nicole C2 es extremadamente mejor que con Sakarosa, más de 100k de daño de DPS por rotación, o sea que es una locura. Lo mismo con Nefer, Nefer nueva, Columbina nueva, Lauma nueva y la flexibilidad de la Najida, pero Najida sigue siendo un 5 estrellas y los nuevos que no la tengan también tienen que sacarla. Lo mismo con Zibai, Zibai línea Columbina y encima Iluga, que es un 4 estrellas que también era nuevo. Y para terminar, Barca. Barca, Prun, Durin y Nicole.
todo personajes nuevos que han salido en Notcry. Ninguno era antiguo como Sakarosa o como Nahida. Y esto va a seguir pasando en el futuro. Si quieres sacar a Sandrone y todo el equipo de Sandrone Prime que tendrá seguramente dentro de un par de meses, que aún no han salido ni se han liqueado, ya no tienes que planificar solo por Sandrone. Tienes que planificar por un equipo completo. Es así como funciona el juego actualmente y ahí os podéis enfadar más o menos. Hace poco hubo una funa que no llegó a ningún sitio, la verdad. Una pena, me hubiera gustado que se consiguieran algunas cosas. Pero así funciona a día de hoy el juego. Este es el tip real. Y yo creo que pocas veces he escuchado que se planifique ya no por un personaje, que se planifique por un equipo completo. Porque si no tienes el equipo completo, creo que muchos de vosotros se nota bastante cuando jugáis un Flinch a medias, cuando jugáis una Nefer sin las piezas completas, o lo mismo con el resto de personajes. Ha vuelto Lootbar y ya no solo tenéis la plataforma más estable, segura y confiable del mercado. Con el código LOOKUP tenéis un descuento en los packs de Genshin, además del cashback, lo que os permite conseguir los packs más competitivos y accesibles de todo el mercado gacha, sino que además ahora tiene todos los packs con un descuento increíble de todo el resto de gachas, con, ya sabéis, packs de 100 que pueden rondar con descuentos especiales en cada banner cerca de 60-70 dólares. Y además Lootbar trae un regalo adicional. Ahora tiene juegos con hasta el 50% de descuento en cualquiera de vuestros juegos favoritos, un 20% adicional de cashback y ya sabéis, si usáis Lootbar apoyáis muchísimo el canal y estáis trabajando con la plataforma líder y con más confianza y seguridad generan los jugadores. Gracias por usar Lootbar. Siguiente tip, y el vídeo está interesante porque os gustan los vídeos largos y se va un poco largo. El tip siguiente es respecto al meta, que ya sabéis todos el debate que hay de lo que es meta, de lo que no es meta, de lo que a mí me gusta, de lo que me deja de gustar. Pues bien, la curva de, vamos a llamar, flexibilidad que había en Genshin es una estampada negativa si los ejes de esa curva son la cantidad de personajes y equipos que te pueden dar un montón de endgames, que al final es lo que más utiliza el meta, los endgames, en relación a los personajes cuanto más antiguos son y la cantidad de personajes que pueden hacer estos endgames. ¿Significa que a día de hoy ya no hay personajes antiguos que puedan hacer endgames? No. Mi Raiden C3 y arma de la cuenta free to play se ha hecho la tulpa en dificultad 5 perfectamente y creo que podría llegar a hacerse la dificultad 6 si me pongo bien serio con el equipo de Durin, Chevreuse, un sobrecarga bien interesante. Pero lo que os he explicado antes es que cada vez son menos personajes los que sobreviven y cada vez los endgames son más específicos. Entonces, el tip respecto al meta es el siguiente. El abismo, la realidad, ya os dije hace tiempo y también se ofendió mucha gente, es que el abismo a día de hoy ya es casual. Yo sé que se ofendieron porque el abismo para muchos durante muchos años fue un modo en el que mucha gente sufría, como ahora la conflagración, y que mucha gente lo veía como un reto. Y decir que es casual para muchos es ofender todo el esfuerzo y tiempo que han dedicado a pasarse ese abismo, pero la realidad es que a día de hoy casi todo el mundo puede pasarse el abismo full estrellas y que para pasarse el abismo full estrellas, si más o menos estás al día, con los buffos además que dan, que suelen ser de los personajes de banners de turno, es extremadamente sencillo pasarse el abismo en cualquier cuenta que lleve 3 o 4 meses full estrellas y se ha dedicado a entender el juego. Es casual, y decir que es casual no ataca todo lo anterior, es simplemente pues mucha gente que juega gachas que va a la defensiva continuamente porque quieren llorar por cada cosa que ocurre, como la colaboración de Wuwa con Cyberpunk, que es increíble, y sin embargo aún así hay gente buscándole los problemas para llorar y hacer una funa en redes porque así funciona internet y por desgracia así funcionan los gachas, por todo lo que he hablado de que generan pues impulsividad, inestabilidad en sus jugadores para que al final eso se desemboque en más gasto, etcétera, ¿no? Adicción, ludopatía, etcétera, ¿no? Pues cuestión, el tema del meta. Si realmente te interesa hacerte los endgames, sacar las recompensas e incluso construir mucho mejor tus monas chinas, que es uno de los sesgos que explotan los juegos gacha, porque te venden personajes y te venden construir bien a ese personaje, entonces hay que tener muy en cuenta el meta, porque a diferencia de antes, como explicaba, avanza mucho más rápido, salen mucho más rápido equipos nuevos y mejores, salen personajes que refuerzan lo anterior, pero siguen saliendo nuevos DPS que siguen techeando el juego, es decir, todo lo que sale siempre es mejor que lo anterior, desde Fontaine, que ya van a hacer 3 años de Fontaine. En Fontaine salieron los equipos de Nubilete y Arlequino, que fueron el primer y segundo mejor DPS del juego. Luego de Fontaine llegó Natlan, y a pesar de salir 80.000 carries en Natlan, salieron principalmente Mabuika y Skirk, que fueron literalmente los 2 mejores DPS del juego, por encima de Nubilete y de Arlequino. Pero es que todo el resto de top de DPS del juego eran los DPS de Natlan, eran Varesa, Moalani,
Kimmich y todo lo que salió por ahí. Luego de esto llegó Notcry y salieron los 3 mejores equipos del juego: Zibai, Nefer y Flins. Flins puede variar su daño sin constelaciones con Skirk y Mawika, están ahí, pero casualmente Skirk y Mawika eran los 2 mejores del año pasado. Y ahora en Jason ya va a pasar lo mismo. ¿Qué significa? Que lo que antes Arlequino o Nubilet eran los 2 mejores equipos del juego hace 3 años, ahora ni siquiera seguramente se mantengan en el top 10, aunque os suene un poco fuerte. ¿Qué significa esto? Que es verdad que hay unidades que sobreviven con el tiempo y que se siguen utilizando en algunas conflagraciones o en algunos abismos, pero el power creep cada vez es más agresivo, lo es así en todos los gachas, no solo en Genshin. Genshin ya no es lo free to play que era los 2 o 3 primeros años, y el meta sí es una cosa que hay que tener en cuenta, entenderlo y jugarlo a tu favor. El subir personajes extra y todo lo demás viene muy bien siempre y cuando tengas lo mínimo, es decir, 2-3 mejores equipos del juego que te saque del pozo y te permita hacer todo el contenido y acceder a todos los recursos. Así que a día de hoy sí es más restrictivo, y si tu objetivo son los endgames, meta. Si tú, ay Phil, yo no me hago los endgames, o me hago lo que puedo pero no quiero sacar todas las estrellas, no quiero mejorar, pues entonces ahí olvídate del meta y juega lo que te guste. Siguiente, subir personajes. No subas tal personaje, o sube tal personaje que es muy bueno. Pues bien, volvemos a lo mismo, misma premisa de antes, mismos argumentos. El juego cada día está más estrangulante. ¿Qué significa? Que a día de hoy, y me pasa en mi cuenta principal, que es la que más recursos tiene, y tiene pase, y tiene packs, y tiene personajes con constelaciones, y tiene cosas extra, y aún así me estoy quedando sin coronas para coronar personajes. Y eso que últimamente ya no corono tanto como antes, porque sé que me estoy quedando sin coronas. Los recursos son escasos, y hablo de subir o maxear personajes. Antes, muchas veces, cuando ya tenías un poco de soltura, podías subir bastantes personajes extra para probar equipos, completar cosas y demás. Y ahora, como te venden equipos, como he dicho en un punto anterior, la realidad es que a la que te quieres poner a subir un equipo entero de 4 personajes, ya te quedas sin recursos. Te quedas sin Mora, a que sí, a que te ha pasado. Te quedas sin libros, a que sí, a que te ha pasado. Y te quedas sin libros de no solo de experiencia de personajes, sino libros de talentos, o incluso sin coronas para coronar cosas. Y os ha pasado a todos. A día de hoy es más complicado plantearse el subir un personaje que no sea estrictamente necesario. Sí, señores, así estamos actualmente en Genshin Impact. Está la gente migajeando ya hasta los recursos que no son de pago. Así que, ¿cómo funciona ahora mismo el tema de subir un personaje que no sea estrictamente necesario? Pues en resumen, hay que ser mucho más analítico con el personaje que vas a pretender subir, para que no sea una carga para tu cuenta y te perjudique no poder subir otro porque malgastaste recursos. Así que simplemente el tip aquí es que hay que estar más informado y más puesto al día, es decir, darle más implicación al juego que te gusta en caso de que te guste. Y por último, los leaks, que antes es verdad que se decía, pues al menos mírate los leaks de la cantidad de deseos que viene en la siguiente versión. Spoiler, lo hace todo el mundo por la ansiedad que tienen las palomas migajeras promedio de jugadores de Genshin, porque quieren saber cuántas migajas hay. Mírate leaks para saber los banners que también vienen dentro de poco. Spoiler, siempre triunfan los vídeos diciendo el banner que va a seguir en la siguiente versión, o los roadmap hablando de más o menos la sucesión de personajes que van a venir pronto, o incluso algunos leaks sobre si un personaje es más fuerte o menos fuerte porque te encaja más o menos, para hacerte una idea. Es decir, todo se resume en la planificación. Pues bien, ¿qué ocurre con los leaks? Que han roto las sorpresas, que han roto la expectativa, que han roto la ilusión de que cada persona pruebe por sí mismo un personaje para ver si le encaja, si le gusta, si le cuadra. Pero también han roto los leaks literalmente todo el futuro del juego, y parte de las funas, parte, no todo, parte de que la gente se enfade y parte de que se hagan expectativas y luego esas expectativas se rompan, es literalmente porque la gente está enganchada a los leaks. Enganchada a tal punto de que ya sabéis muchas veces que sale un leak falso y la gente se lo come bien comido, se lo traga hasta el fondo. Y no voy a decir más referencias, pero sé que habéis imaginado cosas raras. Así que, ¿qué ocurre con los leaks y cómo se aconsejaron mal y cuál es el consejo actual? El consejo actual es no emborracharse y no empacharse de leaks. El consejo actual es, si hay información muy importante en los leaks sobre cosas que hemos dicho, sobre todos esos 3 puntos, qué hace realmente un personaje y si va a mejorar tu cuenta, cuántas protogemas hay en la siguiente versión y cuáles son los banners que vienen, ya no solo por los personajes nuevos, sino por los
speedruns que también querréis. Esos 3 puntos son importantes, pero aprender a filtrar. Es decir, no sigáis todas las cuentas de leakers, ni estéis en todos los grupos de leakers, porque vais a llenaros de tanta sobreestimulación y sobreinformación que acabáis en una montaña rusa de emociones de ¿qué hago? ¿Qué no hago? Señor de la pantalla, dígame qué tengo que hacer. Y acabáis siempre pensando en que otra persona tiene que resolveros la vida. Y suele pasar, los creadores estamos bombardeados de preguntas de gente de que por favor decirle lo que tiene que hacer. ¿Saco el arma de Mabuika o saco su C2? ¿Qué es más fuerte? Pues bien, en stream hay canjeos de a qué tiro para que yo entre a tu cuenta y te diga exactamente lo que tienes que hacer con todo el tiempo, la repercusión, la experiencia y todo el conocimiento que tenemos en el juego después de 6 años de estar jugándolo y tener este canal con vosotros y gracias a vosotros. Pero aparte de ese mini spam, hay que aprender a filtrar leaks. Ese es el nuevo consejo que no he escuchado en ningún sitio. Hay que aprender a saber mirar el mínimo de información y el mínimo de fuentes, que al mismo tiempo le dediques un pequeño trabajo que es simplemente el optimizar y el verificar que esas fuentes para ti sean buenas y de confianza, para en vez de ver 80.000 inputs de leaks, ahora ver muchos menos, 3, pero además que sean totalmente fiables y verídicos y tú digas, vale, este leak o esta cuenta nunca me ha dicho una cosa que esté mal, o si lo ha dicho mal, pues lo ha corregido en cuanto ha podido, y así sabes los banners que vienen, la cantidad de deseos que vienen, o si es fuerte o no un personaje que aún no ha salido, para hacerte una idea y para poder decidir tirar por ese personaje. Y así no te mareas, no te haces la cabeza un lío, sobre todo no te haces expectativas que se rompen y luego acabas enfadado con el juego y haciendo 80.000 funas. Así que estos son los tips que seguramente van a funcionar de aquí al futuro del juego, porque como veis ha cambiado mucho y sobre todo lo que más ha cambiado es que cada día es más restrictivo para los jugadores, más demandante, como he dicho, de protogemas y de tiempo, más egoísta el propio juego en general y mucho menos generoso con vosotros, y para la gente esto se traduce en tener que ser más específico, más analítico, más planificador y sobre todo, aunque sea un juego y muchos digan, ah, es un juego, chingaderas al azar. No, es un juego en el que vais a tener que poneros un poco más serios, donde la recompensa de dopamina final y el esfuerzo de que tu cuenta está increíble, sí que os digo que lo vais a disfrutar y que también va a ser mayor a día de hoy, porque a más esfuerzo, más recompensa el trabajo bien hecho, pero al mismo tiempo esa clase de esfuerzos, de determinación o de disciplina incluso, es raro hablar de disciplina en un juego de estos, ¿verdad? Hay mucha gente que no está hecha para eso y que eso nunca va a ser para ellos, porque lo que quieren es un juego de apretar botones, de hacer el mono y de no pensar. Así que en ese caso, pues como dije en otros vídeos, y creo que es lo más sano, que voy a empezar a decir mucho en los vídeos, igual Genshin no es vuestro juego y tenéis que ir a buscar otro juego que sea mejor. Wuthering Waves. Hay un canal de Wuthering Waves. Cuidad mucho, gracias por ir hasta el final, tener muy buen día, no sean miñimiñis y chaito.